agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad, vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar en fe. Señor, bendice y guarda a cada uno de los hermanos que ya están conectados con nosotros desde los distintos países, Señor. Bendice a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Japón, desde Alemania, desde Colombia, así como los hermanos que están con nosotros desde México y desde Panamá. Bendice y guarda, Señor, que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquello para quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Guíanos. Ten misericordia de tus hijos. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Para hoy tendremos entonces las lecturas de los capítulos 10, 11 y 12. Escuchemos con atención. Libro de Apocalipsis, capítulo 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, y gentes, y lenguas, y reyes.
Bueno, sin duda alguna tenemos tanta armonía en lo que está experimentando el apóstol Juan, también con lo que experimentó el profeta Ezequiel, que también se le dio a comer de un libro. Fíjense el ángel que desciende con este librito. Desciende del cielo otro ángel fuerte y él está envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver que los ángeles los dibujan rubios, de ojos azules, sin embargo aquí la palabra de Dios no nos describe tal cual son ellos, solamente que sus rostros como rostro del sol, como el reflejo del sol, y sus pies nos detalla que eran como columnas de fuego. Aquí notamos que este ángel, entre el sonido de la sexta y de la séptima trompeta, como vamos leyendo en estos capítulos, hay un dramático interludio que revela la misión de la iglesia mientras suenan las trompetas de advertencia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión como tal? Anunciar el juicio verdadero de Jehová, anunciar la verdad, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y este ángel fuerte, similar en apariencia a uno como el Hijo del Hombre, como lo estamos leyendo en el primer capítulo del libro del Apocalipsis, es obviamente su enviado especial, y su actitud indica que tiene un mensaje para todo el mundo. Tenía en su mano un librito abierto. No nos podemos confundir con que era el libro que tenía el Señor y Jehová Dios poderoso, el cual fue entregado al Cordero. No, ese que fue entregado al Cordero tenía 7 sellos y este es un librito abierto y el otro estaba sellado con 7 sellos. Entonces no podemos confundir. Y este ángel puso su pie derecho sobre el mar y puso su pie izquierdo sobre la tierra. Y él, al hacer esto, clama en alta voz como cuando ruge un león, y como cuando hubo clamado, se escucharon 7 truenos que emitieron voces. Fíjense, estos 7 truenos, por supuesto, sin duda alguna, es la voz del Señor. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, algo escuchó allí en ese mensaje que el apóstol iba a tomar nota para escribir el mensaje que había escuchado. Sin embargo, escucha una voz del cielo que le dijo que sellara las cosas que los 7 truenos habían dicho, que no lo escribiera. Cuando yo leí esto, yo entendí entonces verdaderamente lo que el Señor, Dios Todopoderoso, ha entendido que nosotros podemos aceptar, o que nuestra poca mente puede entender, nos ha dejado revelado en su palabra. Aquí el apóstol Juan, en esta visión, escucha estos 7 truenos y está dispuesto a ser un buen testigo y a transcribir lo que estaba escuchando. Sin embargo, la orden divina es: sella estas palabras, no las escribas. Es decir, esto nosotros no podemos especular qué fue lo que escuchó el apóstol Juan, que el Señor le prohibió que escribiese. No podemos entrar en la especulación, porque sencillamente la palabra de Dios nos revela que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Así lo dice Deuteronomio 29, versículo 29. Y las cosas reveladas, pues a los hombres, el Señor nos ha dejado por medio de este libro, cuyo significado es revelación, el Apocalipsis, que es lo que nuestra mente finita puede asimilar, puede entender. Lo que no, el Señor sencillamente no permitió que se escribiese. Y así en todos los casos. Hay muchas cosas que se prestan que quizás para especular, y nosotros no estamos llamados a especular. Hay un predicador, Charles Spurgeon, muy conocido en su época, que él decía: donde Dios calla, en la palabra de Dios, pues nosotros también tenemos que callar. Y donde Él expresa y manifiesta, entonces nosotros estamos llamados
a entender lo que el Señor expresa. Aquí en este espacio de la historia se le anuncia entonces al apóstol que ese mensaje no debe de revelarlo. Entonces, notamos acá cómo el apóstol recibe esta orden y así lo hizo, no lo escribió. El ángel entonces, que vio que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra, él, una vez que colocó su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, entonces él levantó su mano al cielo. Y esta alusión es como un juramento solemne. Hay muchos, ¿verdad? Y el tiempo no sería más, es lo que expresó. Y esta referencia es a la consumación del propósito de Dios. Y es el misterio de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios nos dice, ya las cosas, ya el Señor que creó el cielo y la tierra y las cosas que están en él y las cosas que en ella están como en la mar, todo esto ya no sería más. Ya el tiempo o su ciclo de existencia pues ya llegaría entonces a su final. Y entonces en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, así como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Ese misterio de Dios, ¿cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios entonces que se expresa en la grandeza del gran propósito divino de la gloria del reino de Cristo que se acerca. Sin duda alguna, el Señor revela lo que desde el principio de la creación de la humanidad había organizado para poner en obra para la dicha y la felicidad de la humanidad. Nos damos cuenta entonces que oye la voz del cielo Juan y otra vez le dice ven, que le ordena el ángel hablando con él y le entrega el librito que está abierto, se le da a Juan y le dice toma y cómelo, pero le anuncia te va a amargar en el vientre, pero en tu boca va a ser dulce como la miel. Fíjense, este librito no es el rollo que únicamente el Cordero puede abrir, recordemos. Ya este librito está abierto y es un librito y sencillamente es el mensaje del Evangelio que Juan y los dos testigos deben proclamar. Y es posible que la referencia, nosotros cuando leemos esto nos conectamos directamente con el profeta Ezequiel porque precisamente él tuvo una experiencia muy similar. Y él le dice, mira, es necesario que tú profetices otra vez sobre muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. Él precisamente obedece a la demanda del ángel y le dice, cómelo, y el mensaje debe saturar la personalidad de quien lo proclama. Es amargo, dulce. El mensaje trae la gracia, trae el amor, trae la misericordia, pero cuando se rechaza, hermanos, trae el juicio sin excusa. Entonces, de esta manera, él obedece a la demanda del ángel y escucha que también debe seguir profetizando hacia toda lengua y toda nación. ¿Seguimos avanzando? Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos.
Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una grande voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra un número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Bueno, observamos entonces que acá entran en escena los 2 testigos. Cuando viene el apóstol Juan en esta visión, le es entregada una caña que es semejante a una vara de medir, y se le ordena que se levantase y que midiera el templo de Dios, y allí el altar y todos los que adoran en él. Y hay un segundo interludio que presenta otra perspectiva sobre el testimonio de la iglesia, y especialmente en medio de la tribulación y la persecución. La vara de medir simboliza tanto la perseverancia, tanto la preservación como la destrucción. Y el contexto indica preservación. Y el templo de Dios se refiere al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, no al templo de Herodes en Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, ni a uno que fuese reconstruido en el futuro. El altar es el altar del incienso, que simboliza las oraciones de los santos. Los que adoran en él son todos los santos. El patio de los gentiles no se debe proteger midiéndolo. Son 42 meses que nos aborda acá, es decir, 3 años y medio, y sugiere un tiempo limitado
Bueno, y tenemos entonces que nos expresa que estos 42 meses es equivalente a 3 años y medio y sugieren un tiempo limitado en lugar de un tiempo real. La horrible tribulación sufrida por los judíos, recordemos, bajo Antíoco Epífanes, que se extendió del año 168 al 165 a.C., se convirtió en símbolo de todas las persecuciones subsiguientes. Es decir, aquí hay tantas cosas que muchos sugieren que ya han pasado o que están por pasar. Sin embargo, son temas de mucho debate y que necesitamos ampliar un poquito más. Cuando nos hace referencia a la palabra de Dios sobre estos dos testigos que son identificados como los dos olivos y los dos candeleros, y son símbolos del testimonio de la iglesia militante que proclama el evangelio en medio de señales y milagros. Y ellos no son identificados intencionalmente como individuos, aunque recuerdan a Zorobabel y a Josué, así como al profeta Elías también y a Moisés. Nos hace referencia también que estos hombres atormentarían a la humanidad en el sentido de proclamar el juicio, de darles a conocer la sentencia que recibirán al persistir haciendo el mal. Estos son, fíjense cómo los detalla en el versículo 4, los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, y que si alguno los quiera dañar, va a salir fuego de la boca de ellos y va a devorar a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, pues debe morir él de la misma manera. Ellos nos dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y esto nos hace por supuesto conectarnos con el profeta Elías, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, así como lo hizo Moisés ante Faraón, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Ahora, nos dice, cuando hayan acabado de darse testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo se representa como actuando realmente antes que se describa su origen, lo cual es otra prueba de que las visiones no siguen un orden cronológico. Nos dice que hará guerra es una descripción apropiada de la persecución de la iglesia militante, y sus cadáveres menciona que van a estar en la plaza. Literalmente su cadáver en singular, no en plural, y simboliza el cuerpo de Cristo, que ahora parece haber sido vencido. La gran ciudad no es literalmente Jerusalén, sino el mundo que en sentido espiritual se ha rebelado contra Dios. Sodoma simboliza la inmoralidad y Egipto la opresión política del pueblo de Dios en este mundo donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Fíjense cuando le demanda, dice, después de 3 días de ellos haber muerto, en medio de ellos el Espíritu de Dios que ha sido enviado se levantará sobre sus pies, y cayó sobre temor sobre los que lo vieron, porque al estos haber muerto se regocijaron, enviaron presentes, estaban en las tribus, estaban regocijándose sobre ellos, se alegraban y enviaban regalos unos para otros, porque estos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra, pues ya estaban muertos. Y les dice entonces que la iglesia que da testimonio, por supuesto simbolizada por estos dos testigos, es resucitada, y a través de la historia, la iglesia que testifica ha aparecido para ser destruida, solo para ser entonces resucitada y revivida por Dios. Y
con referencia a la resurrección final de la iglesia, este acontecimiento es como que no secuencial, pero bueno. En aquella hora hubo un gran terremoto y el juicio de Dios cae sobre el mundo a causa de la persecución de su pueblo. Cuando nos dice en este que hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y el terremoto, a causa de este terremoto murieron 7.000 hombres. Y 7.000 es un número simbólico y representa aquello que está completo, pero que a la vez es limitado y los demás todavía tienen una oportunidad de arrepentirse, pero aparentemente no lo harán. Ellos responden con temor y dan gloria a Dios solo por la tremenda manifestación de su poder. Cuando dice, el segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay y esto va a venir pronto. El 7º ángel tocó la trompeta. Fíjense, los reinos, dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos, reino en singular, representa todo el que mora en la tierra. El apóstol Juan recuerda a sus lectores que constantemente están en presencia del trono, en el templo de Dios en el cielo, y está también el arca de su pacto y específicamente el asiento de su misericordia y un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cuando esto sucedió, cuando él anuncia la 7ª trompeta y anuncia que el Señor reinará por los siglos de los siglos, una vez escuchada esta proclama, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros para adorar al que vive por los siglos. Y ellos expresaron esta alabanza. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjense que en esta oportunidad siguen adorando al Señor y se airaron las naciones, pero la ira del Señor ha venido al tiempo perfecto de Dios para juzgar a los muertos y para dar también ese galardón a tus siervos, a aquellos que han profetizado, a aquellos que se han procurado siempre alcanzar la santidad, a los santos, a los que temen a tu nombre, cuando hace referencia a los pequeños y a los grandes, de modo que tú darás el galardón a cada uno de los que espera fielmente en tus promesas, pero también has de destruir a los que destruyen la tierra. Y esto es tremendo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Recordemos que cuando Adán es encargado de enseñorearse de la tierra, es encargado de la mayordomía de cuidar la tierra. Y el hombre lamentablemente es el primer detractor de la creación de Dios. Y aquí nos hace referencia pues que ha de destruir también a los que destruyen la tierra. Y en ese preludio de tiempo, el Señor muestra entonces los cielos abiertos y se observa el arca del pacto en el templo. Y hubo una manifestación gloriosa de relámpagos, truenos, terremotos y grande granizo. Fíjense que cuando en el monte Sinaí a Moisés se le ordena la construcción del arca, allí nos revela la palabra que el Señor le mostró cómo la tendría que hacer. No podemos decir que el arca que construyeron estando Moisés en el desierto con el pueblo es el arca que se observa ahora en el cielo. No podemos decir eso. Eso no tendría ningún sentido. Pero sí debemos recordar que cuando Moisés recibe la orden de construir un arca, el Señor le mostró el modelo.
Podríamos decir entonces que el Señor ya tenía la de él allí bien guardadita, y aquí entra en escena nuevamente en este capítulo el arca del pacto. Seguimos avanzando. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, de verdad que en este capítulo podemos imaginarnos así como decir, cuando Jesucristo llegó, nació y estuvo bajo la protección de sus padres. Así más o menos nos imaginamos esto, ¿verdad? Con este capítulo. Bueno, en este capítulo, en esta serie de visiones, los distintos acontecimientos se representan simbólicamente y estamos así en condición de ver la realidad espiritual y el significado de los acontecimientos en nuestra experiencia histórica, tales como el nacimiento del Mesías, junto con los constantes intentos de Satanás por destruirlo antes de que completara su obra redentora. Cuando nosotros leemos esto, de verdad que sí, hay tantas cosas y decimos, bueno, pero ya esto había pasado. Ya cuando Juan vio esta visión, por supuesto, ya Jesús había muerto, había resucitado. Sin embargo, el Señor nos revela esto, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Lo que el Señor nos ha permitido conocer es porque nuestra mente tiene la capacidad de poderlo asimilar. Lo que el Señor prohibió compartir, escribir, pues eso no nos convenía saberlo, así lo debemos de entender.
Y nos damos cuenta entonces que en esta, el enemigo haciendo lo posible por destruir para que el Señor no completase su obra redentora, y también puede verse la exaltación de Cristo, seguida de la posterior persecución de su iglesia, y saber que el Señor comparte su victoria con los creyentes permitirá también a su pueblo resistir pacientemente cualquier aflicción futura. Una gran señal se pone de manifiesto y una genuina realidad. La mujer simboliza al pueblo de Dios, el fiel remanente de Israel del antiguo pacto, del cual salió el Mesías. El dragón escarlata es identificado en el versículo 9 como el diablo, y las 7 cabezas representan la autoridad completa, la inteligencia y el talento, pero no la sabiduría. Y el número 10 representa la totalidad en la tierra, la cual es, por tanto, limitada. Los cuernos son un símbolo de fuerza física y política, y las 7 diademas representan la autoridad política. La tercera parte de las estrellas del cielo es una representación simbólica de seres angelicales que fueron desde el principio de la rebelión del enemigo engañados y fueron arrojados con el dragón a la tierra. La obsesión del dragón ha sido frustrar el propósito de Dios, cuya realización tiene lugar a través de la mujer, que es la comunidad cristiana, por medio del Mesías, su Hijo. Entonces aquí podemos observar que hay tanto de lo que sucedió en Cristo, porque si usted se sienta a analizar, bueno, pero verdaderamente Jesucristo nació, el diablo le hizo la guerra. Él observa que aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza había una corona de 12 estrellas. Por supuesto, nosotros decimos, bueno, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, embarazada, que clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento, también allí aparece otra señal en el cielo, y entra entonces en escena ese dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué sucede? Que ella dio a luz un hijo varón, y aquí nos revela la palabra, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjense que una de las características que nos detalla de que su hijo regirá con vara de hierro nos conecta directamente con el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 27. Y en este capítulo 2, versículo 27, el Señor nos dice la promesa que le da a la iglesia de Tiatira. Le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebrantada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Nótese esta característica que detalla el Apocalipsis cuando le escribe la epístola a la carta a Tiatira, y precisamente en esta visión que ve el apóstol Juan hace mención de que el hijo varón regirá con vara de hierro. Por supuesto, esta autoridad se le fue entregada a Jesucristo de parte de su Padre. Entonces, hay conexión directa con la mujer, como podríamos decir, bueno, también representa a María cuando nació su hijo, porque tuvo que huir. De hecho, ella fue al desierto. Cuando habla del desierto, recordemos que ella huye para Egipto, para ser separados, para proteger al niño. Y también está evocando
situaciones que acontecen con el pueblo de Dios, porque la iglesia también aquí se representa también como la mujer. O sea, algo así como que tan completo para expresar. El asunto que nos detalla acá es que Satanás es lanzado del cielo, sin duda alguna. Miren cómo el hijo, aquí notamos que el hijo que nace de la mujer fue enviado a regir literalmente, a pastorear con vara de hierro, y es un símbolo de firmeza, pero no de tiranía. No podemos confundir el acontecimiento íntegro de la revelación de Cristo entre su nacimiento y coronación. Se resumen aquí en una frase cuando nos detalla que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y el lanzamiento de Satanás resulta una gran batalla entre las huestes del cielo y las hordas del infierno. Y en esta batalla los guerreros del cielo expulsan a Satanás y a sus demonios del reino celestial, pero hay que notar que la victoria no se debe exclusivamente a los ángeles, sino que se logra también mediante el uso de las armas espirituales de los creyentes. Los ángeles pelean, pero los santos de Dios proveen el poder del fuego. Y esto se ve claramente en el versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Los ángeles no vencieron solos al acusador. Los santos participaron por medio de la oración de guerra, y los ángeles constituyeron los medios utilizados por Dios para administrar la victoria, la cual se vio reforzada por la oración. Nótese la mención de Miguel el Arcángel, uno de los 4 lugares en las Escrituras donde se habla de él. En cada una de estas menciones la guerra espiritual está claramente implícita, y esto es cierto de Daniel. Aparece donde la participación de Miguel en la batalla y la victoria es el resultado directo del ayuno y de la oración. Aquí entra en escena de el arcángel Miguel. Lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el libro de Judas, lo encontramos aquí en Apocalipsis, y esto aborda otros temas importantes. Entonces, la mujer, cuando nos hace referencia a estos, pero no prevalecieron. Esta gente no prevaleció, los malvados no prevalecieron, sino que ellos fueron lanzados. La serpiente antigua, y aquí se define como diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra, así como sus ángeles también fueron arrojados con él. Pero fíjense que cuando ellos, cuando fueron lanzados, dice que oyó una voz del cielo, Juan, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y esa autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado al fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Fíjense este conflicto, este conflicto que se representa, un conflicto simultáneo con lo que relata, y ahora pues se describe con el ámbito celestial. Miguel, nos damos cuenta que hace la escena, y ahora se refiere pues a la primera venida de Cristo, que está en su este es su reino, que no es de este mundo. Esto no debe ser entendido en los términos del reino político. Recordemos que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y fíjense lo lindo cuando revela este versículo 11 del Apocalipsis, que los que han vencido menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y anuncia entonces alegraos cielos y los que moran en ellos, porque ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Saben por qué? Porque sabe que les queda poco tiempo.
La derrota del diablo causa regocijo en el pueblo de Dios, pero produce angustia entre la gente del mundo. ¿Por qué? Porque saben que la intensificación de las malas obras, según van progresando los tiempos, y el adversario sabe que tiene poco tiempo. Vuelve a tomar la escena entonces de la persecución de la mujer, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, entonces persigue a la mujer que había dado a luz su hijo varón. Fíjense cómo el dragón, debido a que ya había sido derrotado, no descansa en sus esfuerzos por tomar la revancha, luchando para mantener el control del planeta que ha perdido. Y por ello persiguió a la mujer, la iglesia que testifica, y cuando hace referencia a las dos alas de la gran águila, y su prototipo era Dios protegiéndolo y nutriendo a su pueblo cuando éste fue liberado del cautiverio en Egipto. Y en los versículos 15 y 16 que nos menciona la serpiente, utiliza todos los medios para destruir a la mujer, y la frase agua como un río alude a los pueblos del mundo. La tierra como creación de Dios es uno de los recursos que éste utiliza para salvar a su pueblo, y frustrado en su deseo de destruir tanto al Mesías como a la comunidad cristiana, el dragón hace la guerra a los miembros de la iglesia que testifica. Fíjense cómo la serpiente arrojó de su boca y tras la mujer agua como un río, esto para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de aquella ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra. ¿Contra quién, hermanos? Contra el resto de la descendencia de ella. Y esto definitivamente nos conecta con Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque en la promesa dada al hombre cuando cae en pecado, le promete que de la descendencia de la mujer sería entonces aniquilada la serpiente. Y fíjense que la serpiente le hace guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Contra quiénes hace guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿No les parece esto así como que muy comprometedor? No le va a hacer guerra a aquellos que viven su vida a su antojo, aquellos que viven de una manera desordenada y piensan que así se van a salvar. Les hace guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y guardan y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que hay dos elementos sumamente esenciales, fundamentales en los salvados: apegarse a la voluntad de Dios con el testimonio de Jesucristo, con la verdad de Cristo en sus vidas. Entonces fíjense lo que nos detalla esta hermosa proclama, como nos dice, ¿verdad? Que en este pasaje que presenta a Satanás como recorriendo la tierra y confrontando y acusando a los ciudadanos del reino de Dios. Y el arma principal del pueblo de Dios contra Satanás es la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, el Cordero, hace que el pueblo de Dios prevalezca, porque ella responde a todas las acusaciones del enemigo. Satanás controla y derrota a la humanidad inculpándola y actúa como un verdadero chantajista. Sin embargo, los santos saben que la sangre ha satisfecho todos los cargos contra ellos, los ha unido a Dios y les ha provisto de todo lo necesario para derrotar a Satanás. La sangre ha establecido un inquebrantable vínculo con un Dios que previene a Satanás contra su intento de separar a los cristianos de los recursos eternos y suficientes que Él les ofrece. Dios nos ha declarado justos y victoriosos por medio de la sangre de Cristo. Y la guerra constante que tiene el enemigo contra los que guardan los mandamientos, contra los que guardan el testimonio, va a ser constante, pero la victoria está garantizada por medio
de la sangre que Cristo vertió para salvación del mundo. Así que nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos alienta y nos insta a perseverar constantemente en la armonía y la fe en el Señor. Así que bueno, vamos entonces ya a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad y gran misericordia, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos por la grandeza de tu amor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos ante tu presencia que no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día. Ten misericordia, Señor, ampara nuestras vidas debajo de tus alas de amor. Bendice y guarda a tus hijos, Señor. Ten piedad, fortalece la niñez. Ten misericordia, Padre, de los jóvenes que puedan mantenerse justos, santos y limpios de tu presencia, Señor, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten misericordia, te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades, conforme a nuestras carencias, Señor, ayúdanos. Ten piedad de los ancianitos. Muchos han invertido sus fuerzas, su niñez, su juventud en ti. Ayúdales. Los matrimonios están delante de ti, Señor. Muchos destruidos por el enemigo, pero tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra para construir y edificar lo que el enemigo ha destruido. Ten piedad de los padres, llénanos de sabiduría para la educación de nuestros hijos y guíalos a ellos a ser hijos dóciles, obedientes, que puedan amarte sobre todas las cosas, Señor. Ten piedad de los enfermos, están delante de ti. Oh Padre bueno, seguimos clamando a favor de la salud del apóstol Cecilio, Señor. Ten misericordia de tu siervo, los hermanos que padecen cáncer, Lauri, Nathan, Natanael, Lisa Córdoba, Señor, están en tus manos. Padre bueno, ten compasión por amor de tu nombre. Ayuda, Señor, los familiares, porque sabemos que este proceso no es fácil. Tú das las fuerzas, tú multiplicas las fuerzas a aquellos que no tienen ninguna, Señor. Ten compasión. Te presentamos la salud de nuestros jovencitos, José Elías, Alan, Señor, está delante de ti, su operación. Sapti, Señor, ten misericordia, Padre. Seguimos implorando por tu buena voluntad, Señor, como decía aquel hombre que se acercó humillado ante tu presencia, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. No es una exigencia, Señor, es una súplica nacida del corazón. Ten piedad de nuestras ancianitas, nuestra hermana Ernestina, su salud, la hermana María Luisa, Señor, la hermana Raquel López, Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor, la hermana Lucita, así como la salud de Evelyn, la salud de nuestro hermano Pablo, que sigue en el hospital, Señor. Haz tu obra en tus siervos, Señor, consuela a las familias que han perdido a su ser querido, Señor. La familia Sosa está en tus manos. Padre bueno, tú eres el que consuela al alma afligida. Ten misericordia, Señor, ten piedad, Padre bueno, de todos los que se oran. Tenemos también la recuperación del joven Gustavo, nieto de nuestra hermana Mayra. Ten misericordia, Señor. Ayuda por amor de tu nombre a cada uno de los que piden oración por problemas que tienen, Señor. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro todo en todo, Señor. La paz por el mundo, Señor, está en tus manos. Mira a tu pueblo Israel. Te presentamos la conferencia que ha de celebrarse dentro de breves días, Señor, a tan solo 18 días de este magno evento. Que seas tú magnificándote en medio de tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador,
sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.